Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevistas, jueves 31 de agosto. Como lo he anticipado, ya está conmigo Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil, y con Marvin le hablaremos un poco de las condiciones de seguridad de los agentes policiales y abusos de grupos policiales que ha sido publicado por la revista Factum. Bienvenido, Marvin. Qué gusto volver a encontrarnos en Informa TVX. Gracias, muy amable, y un saludo a quienes nos sintonizan. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Iniciamos un poco con esto. Según la información que tenemos hasta este momento, 23 agentes de la policía han sido asesinados en lo que va de este año. 3 de ellos fueron asesinados en menos de 24 horas bajo causas que están en este momento en proceso de investigación, pero a la vez un incremento de homicidios a mediados del mes de agosto, que según el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, se debe porque las pandillas quieren pactar beneficios con el gobierno. Luego de estos datos o de esta situación del contexto, ¿cuál es su lectura de esos acontecimientos, Marvin? Bueno, en primer lugar, condenar estos actos cobardes que han derivado en la muerte de 23 compañeros. Y en los últimos días, este recrudecimiento de ataque a los miembros de la corporación policial tiene una característica bastante particular. Los grupos criminales se han dado a la tarea de estudiar el itinerario del policía, a la hora que sale, a la hora que llega a su casa, y en este sentido han buscado el punto más vulnerable, ¿verdad?, para poder atacar al policía y que éste no reaccione. El último que vimos antier, que fue asesinado en Santa Tecla, lo hicieron por la espalda. Llegaron en una motocicleta 2 tipos y sin mediar palabra se bajaron, ya lo tenían identificado a él, y le efectuaron disparos por la espalda. Entonces esto ya lo habían estudiado, eso no es por casualidad. Todos estos movimientos de los grupos de pandillas tienen un objetivo, ¿verdad? Y el objetivo es causar daño en el aspecto moral de los policías. Y es una situación que en este momento se necesita del establecimiento de estrategias emergentes pero inmediatas, primero para frenar eso, para que ya no siga el ataque de las pandillas hacia miembros de la corporación policial, y luego buscar un mecanismo de protección para el policía y su familia, porque en este momento, en una guerra social en pleno desarrollo, los policías y la familia son objetivos militares. Hay que decirlo así, de esa manera, porque las pandillas han declarado una guerra social y las autoridades son el blanco, y ellos van a golpear donde es más vulnerable el elemento policial, en este caso, cuando está de licencia, cuando está con su familia, porque ahí él se quita la investidura de policía y pasa como un ciudadano común y corriente, ¿verdad?, donde él quiere tener su vida normal, ¿verdad?, salir con su familia a una recreación, ¿verdad?, o hacer sus quehaceres normales, como toda persona, pero bajo la atmósfera en la que nos encontramos, el policía no puede darse ese lujo. Tiene que tomar incluso él sus medidas de autoprotección. Hay un aspecto, Marvin, muy interesante de tu primera intervención, y lo pongo para ampliar el análisis. Primero, su hipótesis se menciona así: grupos delincuenciales, pandillas, conocen el itinerario de los policías, sus movimientos, sus actividades en el entorno de la policía, de su trabajo, pero también en sus actividades personales, en su vínculo familiar. Ese es un primer aspecto. Eso significa que las estructuras delincuenciales, las pandillas particularmente, han desarrollado un hábito de levantar información, digamos, porque es una información que en principio no se puede obtener de primas a primeras, sino que implica observación o algo. También puede generar sospechas de que pueda tenerse información por otras fuentes. Es como un primer aspecto que me llama la atención. Pero también otra parte que me gustaría como destacar aquí es, bueno, muchos agentes policiales se encuentran en entornos o en territorios que son asediados por las pandillas. Básicamente su modo de vida en su entorno familiar está muy expuesto, y que los identifiquen con facilidad les vuelve un blanco. ¿Cómo estos dos elementos los podemos interpretar un poco mejor a raíz de lo que está aconteciendo? Bueno, hay un detalle que hay que destacar en esta situación. El policía, por su condición económica y su estrato social, no puede cambiarse de casa hacia una zona, digamos, con una mayor seguridad. Hay muchos policías, un buen porcentaje, que viven en zonas rurales, y los lugares donde ellos viven son herencias de los padres o de los abuelos. Ellos no pueden
salirse y dejar abandonado su propiedad, ¿verdad?, por las condiciones económicas en las que se encuentra. Y esto los obliga a convivir con el entorno de los grupos delincuenciales. Ellos están afincados en las diferentes zonas, colonias, barrios, cantones y caseríos. Los hijos de ellos estudian en la misma escuela que el hijo del policía. Las esposas de ellos, de los grupos o de los miembros de los grupos criminales, van y se desplazan en los autobuses junto con las esposas de los policías. Eso es así, o sea, es una realidad, que el policía está inmerso en eso. Entonces esto se vuelve una bomba de tiempo. Es cuestión de que estos sujetos quieran accionar para que puedan causar daño, ¿verdad? Ellos tienen gente que les informa, tienen personas que están pendientes de los movimientos, de todo lo que pasa en un sector, y cuando ellos tienen ese control, a esto le podemos llamar nosotros inteligencia criminal. Esta inteligencia criminal a ellos les produce información, sí, y esta información ellos la transforman en acción, y es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo contrarrestar esto? Se tienen que primero quitar todas las cubiertas que tienen estos grupos, empezando por una cubierta financiera. Hay que cortar los hilos que permite que estos grupos obtengan su financiamiento. Hay que cortar también el atractivo que tienen para que más jóvenes las integren. Eso hay que quitarlo, y eso lo podemos hacer a través de una ley especial. La Asamblea Legislativa puede estudiar la situación como está a través de un estudio criminológico, porque hay que analizar, sí, científicamente el fenómeno criminal. Tiene que partir de un estudio criminológico, y encontrado ya el origen de esta convulsión social, formular una ley que le quite el atractivo a las pandillas de seguir atrayendo más jóvenes. Y cuando eso se logre, vamos a empezar a dar pasos ya de ir ganando esta guerra social. Y justamente a raíz de ese comentario que está hecho, Marvin, podemos tener en consideración la declaración del fiscal general de la República, en el cual ha mencionado que la Asamblea debe crear un mecanismo legal, o el director de la policía en semanas anteriores ha mencionado estudiar reformas a procesos legales o a disposiciones legales en donde, cito textual, el simple hecho de acercársele sea constitutivo de delitos y ser detenidos. La pregunta es, ¿un marco normativo podría dar garantías? Porque, a ver, tener una ley implica también tener algún recurso, disponibilidad de financiamiento, protocolos o procedimientos que puedan especializarse en beneficio de los policías. Digamos, un marco legal como tal, ¿bajo qué características, Marvin? Usted, con la experiencia estado en la policía, por el entorno con los compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, ¿qué garantías actualmente que tiene, o más bien, qué mecanismos que actualmente dispone el Estado le puede ofrecer garantías, y un marco legal, cuáles podría potenciar? En este momento garantías no existen, garantías no hay. El policía está totalmente desprotegido. Él se encuentra protegido cuando viste el uniforme, porque tiene su arma, tiene chaleco, el mismo uniforme le da la potestad de establecer el orden y velar por la seguridad pública. Eso lo establece la Constitución. Ahora, cuando él sale de ese entorno y se quita el uniforme, se pone su ropa de civil, ahí es donde él está desprotegido. Y esa es la parte que no ha trabajado el Estado. Okay. Por ejemplo, el policía sale de su lugar de trabajo a pie, y en la unidad policial hay vehículos. Sí. Perfectamente los pudieran llevar a una zona menos riesgosa para que tomen el autobús, por ejemplo. Eso podría ser una medida. También las familias que están en zonas conflictivas, podría hacerse una coordinación, ya sea con una entidad financiera o con el Fonavipo o con el Fondo Social para la Vivienda, pero que sea real. Yo he oído anuncios de cambios de casa y todo eso, pero no han sido efectivos. Tiene que ser un programa especial, okay, ¿verdad? Para poder abrigar a las familias de los policías, las que están más complicadas, porque es imposible poder mover a todos. Tendríamos que mover miles y miles de gente. No se puede. Tendría que identificarse cuáles son las que están más complicadas y a ellos empezar a moverlos de una manera sutil, sin que se vea el cambio abrupto. También brindarle al policía
la facilidad para que él lleve su arma de fuego en horas no laborales. Por ahora hay una serie de requisitos engorrosos para que él pueda llevarse su arma. Esto lo limita, porque hay muchos que salen sin nada, ¿verdad? Solo con sus manos, sin nada que los pueda defender o que le garantice por lo menos una oportunidad de vida. Entonces, todos estos aspectos es necesario que se tomen en cuenta por parte del director y no estar minimizando el problema, Sí. porque el director ha minimizado el problema. Incluso se atrevió a decir que la muerte de policías no era un sinónimo de alza de la criminalidad, y eso no es posible. Y a propósito de esta mención, Marvin quiere incorporar un elemento más. Tanto el director de la policía como el ministro de Seguridad, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia han mencionado que un aumento de los homicidios, sobre todo en agosto, de la medianía de agosto, es un reflejo de que los grupos criminales y las pandillas lo que buscan es obtener pactos, beneficios, pero también lo mencionan de que es un efecto de las medidas extraordinarias, de la efectividad de las medidas extraordinarias. ¿Cómo lee usted esta idea? ¿Resulta válido esos posicionamientos que han mencionado los funcionarios públicos? Realmente eso deja muchas dudas. Primero, porque los grupos criminales no se ha escuchado de alguna postura de parte de ellos a través de ningún medio que pretendan alguna especie de pacto. Eso se dio en el pasado, ¿verdad? Pero en este momento no se escucha bajo ninguna línea de información, ni vista ni subterránea. Bajo ningún aspecto se ha escuchado que las pandillas quieran hacer alguna especie de pacto o estén forzando por alguna especie de pacto, ¿verdad? Lo que están demostrando con este tipo de acciones es que pueden dañar a las instituciones, ¿verdad? Pueden hacerlo. Y lo que va enfocado es a una especie de círculo de venganza. Eso es lo que está pasando aquí. Las pandillas se están vengando por las muertes de sus integrantes, por resultado de enfrentamientos con la policía o el ejército. Nosotros hemos detectado una situación que se ha generalizado en ese entorno. Por ejemplo, si la policía elimina a un miembro de pandilla en un enfrentamiento, este tiene hermanos, tiene hijos, tiene todo tipo de parientes, y ahí se genera un deseo de venganza hacia las autoridades, y están buscando los mecanismos de golpear así de esa manera. Es un mensaje que ellos pueden dañar a la institución a raíz de las muertes de sus miembros. O sea, es un círculo que no va a terminar, porque esta gente va a continuar con esas acciones. Por eso mencionaba yo que es necesario que se le quite el atractivo a estos grupos. O sea, que ya nadie diga o se le cruce por la cabeza, voy a pertenecer a un grupo criminal o a una estructura de pandillas, ¿verdad? Porque a mí me va a suceder esto y esto. O sea, quitarle ese efecto atrayente para que este círculo de venganza termine. Porque aquí no hay tal cosa de treguas, ni que quieren hacer ellos un pacto. ¿Para qué? O sea, no tiene ningún sentido. Desde su criterio usted ha mencionado quitarle lo atractivo a convertirse o ser miembro de una estructura delincuencial, Marvin. Desde su perspectiva, ¿cómo se quitaría ese atractivo de ser miembro de las pandillas? Creando una ley especial pero que funcione, porque nosotros tenemos aquí una gama de leyes que no funcionan o funcionan a medias. Por ejemplo, la ley de proscripción de pandillas. Para que esta ley funcione, un investigador tiene que presentarle al juez 12 requisitos por cada uno de los miembros de pandillas. Y un investigador tiene decenas de casos que atender. No va a estar viendo identificación de sujetos de pandilla y uno por uno. Y tal vez el tipo tiene cientos de tatuajes alusivos a la pandilla a la que pertenece. Entonces, hay una limitante en cuanto a la aplicación de esta ley. No es eficiente. No es eficiente. Ahora, ¿quiénes se tienen que sentar a estructurar esta ley? Son los diputados en la Asamblea Legislativa. Y basándonos primero en el estudio que mencionaba anteriormente, un estudio criminológico que determine el origen del fenómeno criminal, porque este es un fenómeno que tiene raíces, así a primera vista, de exclusión económica. Ese es el gran problema. Entonces, cuando hay una exclusión económica, empuja a las personas a buscar su sustento a como dé lugar.
y la oportunidad de obtener esos recursos está en la pandilla. Ahí hay armas, ahí hay dinero en efectivo, drogas, alcohol, mujeres, hay poder, cierto poder, porque hay control en los territorios. Ahora, cuando eso enamora a las personas, las atrae, porque dice, bueno, ¿y yo qué voy a ir a hacer de trabajar por ahí en una empresa y me van a pagar $300 el mínimo y voy a tener un jefe que me va a estar hostigando y me va a estar diciendo qué hacer? No, mejor estoy aquí estoy con mis cheros, aquí hago lo que me da la gana, tengo dinero y nadie me dice nada. Sí, y el problema es que eso es falso, ese es un espejismo, porque el final de esa vida ya lo estamos viendo, o sea, termina en una muerte, y son jóvenes entre 18, 20, máximo 25 años, o sea, una vida que se ha truncado bien temprano y que pudo haber sido un salvadoreño productivo, si se le hubiera dado la oportunidad de estudiar, de trabajar, de desarrollarse como tal, pero nunca se le dio. La mayoría de esos muchachos no han cursado, pero ni la primaria, no han hecho un bachillerato, mucho menos vamos a ver un universitario ahí inmiscuido en esos grupos. O sea, son gentes que no ven productivo ir a la escuela, no ven productivo ir a trabajar haciendo producir los campos para que tengamos comida todos los salvadoreños. No miran ninguna productividad en el trabajo honrado. Entonces, esa situación es lo que hay que estudiar y analizar y producir una ley que quite ese atractivo. Perfecto, Marvin. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir analizando este tema de las condiciones de seguridad de agentes de la Policía Nacional Civil, pero también abusos de grupos policiales. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Seguimos platicando con Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Con Marvin estamos hablando de las condiciones de seguridad de agentes de la Policía Nacional Civil. Retomando entonces la entrevista, Marvin, hablábamos antes de entrar al aire. Hay diferentes expresiones de funcionarios de la Policía Nacional Civil, particularmente el comisionado Evaristo Padilla, subdirector de Administración, y la comisionada Selma Escalante de Bienestar Policial, que en otros medios de comunicación han publicado que la Policía Nacional Civil tiene garantías y ofrece ciertas prestaciones y prerrogativas a los policías, sobre todo aquellos que se encuentran en situación más delicada por las condiciones de inseguridad del país y que se ponen en situación de desprotección, o a sus familiares. Mencionan algunos de estos. Primero, la existencia de un fideicomiso para dar asistencia a familiares de policías que han fallecido, seguro de vida y asistencia de salud para los agentes policiales. Hablan de un bono de alimentación por $130 al mes que favorece a miles de policías, y hablan también de un incremento del escalafón cada 4 años. Estos elementos, Marvin, por su experiencia, por el conocimiento con las personas que trabajan y los grupos allegados, esto es cierto. En la práctica se dan este tipo de prerrogativas para los policías, para tener garantías, para que se sientan motivados, para desarrollar su trabajo. Ya hemos hablado en el primer bloque de condiciones para su seguridad, pero esas son condiciones de bienestar para desarrollar el trabajo y se sientan motivados. Una tarea que es complicada, una tarea que pone en riesgo sus vidas. Sí, ambos jefes policiales dijeron esto en el contexto de beneficios cuando el policía fallece, ¿verdad? Y lo hicieron a raíz de un evento que nosotros desarrollamos como movimiento, en donde solicitamos la ayuda solidaria en víveres para los hijos de policías asesinados. Ellos mencionan algunos aspectos que son de ley, o sea, eso les corresponde a ellos hacerlo. Eso no tiene nada de extraordinario. El seguro de vida es algo que es de ley, tienen que entregarlo. El problema es que como la policía debe a las aseguradoras, esto se atrasa o se ha atrasado en mucho tiempo. El escalafón es algo que es de ley. O sea, el policía cada 4 años recibe un aumento poco significativo de $24.66. O sea, si dividimos eso entre los 4 años, sale como a centavo por día de aumento. Entonces es algo muy insignificante. Eso es algo de ley que ya está. Lo que nosotros vemos es que ellos tienen que salir de su burbuja de confort ante los señalamientos que nosotros les hemos hecho, ¿verdad? A la familia del policía la han dejado en abandono y nosotros no nos estamos inventando nada, porque la misma familia nos ha contactado a muchos que están
en total abandono. No existe programa de asistencia psicológica porque ellos quieren, las autoridades quieren, que la familia se traslade a la unidad policial y ahí recibir la atención psicológica. Y hay que ir a buscar la familia. Si ellos han pasado por un gran trauma, les han quitado abruptamente al padre o a la madre que estaba trabajando en la PNC y ellos no van a desplazarse para ir a buscar ayuda psicológica. Tampoco se van a ir a desplazar a las unidades del Seguro Social que están en las unidades policiales a ir a pasar consulta. Hay que ir a buscarlos a ellos porque han pasado por ese trauma. Y el fideicomiso, es cierto que a ellos sí les están dando alguna ayuda, a las familias de los policías asesinados, pero es una ayuda poco significativa. Les están dando $25 por cada niño. Okay. Es un monto muy pobre que no le va a alcanzar para mayor cosa. Ahora, ¿qué es lo que debería hacerse con esto? Primero, que los planes que tiene la policía sí están, pero no son efectivos. Tienen que ir a buscar a la familia, no solamente para entregarle la bandera ni para entregarle la medalla, porque cuando eso pasa, la familia queda en el total abandono. Hablan también de un apoyo religioso, pero hay un ministerio cristiano policial, llega una vez a ver a la familia y de ahí se olvidó, como para salir del compromiso. Le llevan alguna ayuda una vez, pero los niños todos los días comen. Todos los meses hay que llevarles alimento. Todos los meses hay que ver si ellos están estudiando o no están estudiando. O sea que ese fondo de ese fideicomiso, perdón que le interrumpa Marvin, ese fondo de ese fideicomiso solo llega una sola vez. O sea, no es un monto mensual, sino que es una sola entrega o, dependiendo de los casos, pueden tener como cuotas o es una sola entrega. En algunos casos es una sola entrega. Okay. En otros casos sí les están dando alguna ayuda, pero hablamos de esos $25 mensuales, ¿verdad? Porque no les están dando más. O sea, nosotros hemos visto casos de familias, por ejemplo, en San Miguel, hay un caso que todavía está pendiente de que le entreguen la indemnización por el fallecimiento del compañero policial desde octubre. O sea, desde octubre viene el reclamo de la póliza del seguro y estamos en el mes de agosto y no le han entregado absolutamente nada a esa familia. Y así como ese hay varios casos, ¿verdad? De que la familia se quede en el abandono, pero aquí lo rescatable de esto es que hemos tenido que promover una acción a nosotros para que ellos salgan de su burbuja de confort. ¿Verdad? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperan a que la gente les reclame para que hagan su trabajo? Porque ese es su trabajo. O sea, ellos tienen que pagar la indemnización por sepelio, tienen que hacerle todos los trámites para el pago del seguro, tienen que ver cómo les ayudan a los hijos de los policías. Los policías entregan su vida al país. Y lo que menos espera el policía es que el Estado le garantice una vida digna a su familia. ¿Ya? Porque muerto el policía, ya el sustento que llegaba mensualmente ya no va a llegar. Ya no va a llegar. O si le queda alguna pensión, va a ser mínima. O la pensión mínima de $207. Y eso no cumple o no ayuda para que la vida de esta familia sea digna, ¿ya? Sino que están sobreviviendo con lo mínimo y hay familias numerosas. Quiero aprovechar, Marvin, para hacer un cambio de uno de los temas que también me gustaría platicar en estos minutos que nos restan de la entrevista, sobre el tema de abusos de grupos policiales. Ha sido conocido la publicación que hizo la revista Factum la semana pasada de un reportaje titulado En la intimidad del escuadrón de la muerte de la policía. Estuvieron con nosotros César Castro y Juan Martínez el viernes pasado y nos hablaron sobre este tema. Me gustaría pedirle a usted y a la audiencia que veamos el siguiente clip de esa entrevista y luego regresamos para tener sus valoraciones. Veamos entonces. De las apuestas de este material no fue presentar un caso más de abuso de poder o no fue presentar un caso más de asesinatos ilegales, porque no sé si la palabra extrajudiciales, no sé si estamos cómodos con ella, son asesinatos ilegales de parte de la policía. Entonces, no es presentar un caso más de esto, sino es presentar una lógica que vive dentro de la policía, que la atraviesa completamente. Claro, nosotros para esto describimos el accionar de un grupo, el grupo comandado por Díaz Lico. Describimos su modus operandi, describimos cómo se montan las escenas, lo poco, de hecho, meticulosos que son para montar algunas de ellas, cómo obtienen información y una cosa importante, cómo se vinculan con civiles
Y eso tiene una implicación bien importante también. Es la policía vinculándose a una sociedad que también está comprometida con el exterminio y la matanza. Eso es bien grave. No estamos acusando en el material directamente a las autoridades de estar involucrados, es decir, a mandos superiores. Sí. Howard Cotto, director de la FES. Lo que sí decimos es que al menos hay tolerancia con estos grupos. Lo hemos dicho en otras entrevistas. Y uno de los factores que nos permiten hacer esta afirmación es ahora, ¿verdad? Ahora se empiezan a dar cuenta porque hemos sacado esta publicación y otras publicaciones anteriores. Pero las páginas de Facebook que nosotros denunciamos, ¿verdad?, han sido súper públicas. Sí. No se me ocurre una red más pública que Facebook, con nombres muy sugestivos como Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador, ¿verdad?, donde como una práctica sistemática se han estado publicando delitos, escenas de homicidios, cadáveres de jóvenes que todavía ni siquiera les han puesto las armas con las que luego se montaron las escenas. Y realmente no creemos que ahora se vengan a enterar a través de esta publicación. Realmente no ha habido una voluntad y hasta ahí llegaríamos nosotros con eso. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Juan Martínez, que fue parte del equipo de investigación de este reportaje que presentó Factum hace unos días. Marvin, me gustaría tener sus reacciones porque hay varias ideas que menciona Juan. Primero, hablan de que hay una lógica de la Policía Nacional Civil que puede ir dedicada al exterminio. Menciona también que hay montajes de escenas. Habla de que las autoridades le dan, si no es que participan, porque no pueden afirmar eso, pero que hay tolerancia con estos grupos. ¿Cuáles son sus reacciones? Primero, el amigo periodista se contradice en sus declaraciones. Primero dice que hay una lógica que atraviesa toda la policía y eso es falso. Eso es totalmente falso. La PNC no tiene ningún lineamiento institucional de matar personas. Eso es categóricamente una falsedad. Ahora, las autoridades tampoco están con una complacencia de que estén matando gente. De hecho, hay un mecanismo que se ha implementado en la PNC. Cuando muere una persona en un enfrentamiento, a la escena llega la unidad de control para verificar que el procedimiento sea legal. Llega asuntos internos a verificar todo el procedimiento. Llegan equipos de inteligencia de la policía para rastrear toda la zona y llega el oficial de servicio que se encuentre de turno en ese momento. O sea, hay 4 instancias contraloras que llegan en el momento que se ha dado esa escena. ¿Ya? Entonces, no puede decir el señor Juan Martínez que es un lineamiento institucional, porque entonces estarían de acuerdo todas esas que acabo de mencionar. ¿Ya? Eso no puede ser, ¿verdad? Porque esto es una orden que se ha dado desde la dirección, ¿ya? Que lleguen estas unidades contraloras para verificar que ese procedimiento está apegado a derecho, que el policía actuó basado en la legalidad. Ellos sacaron yo tuve oportunidad de leer ese documento, esa investigación, y pues se siente algo como sensacionalista. Okay. ¿Por qué considera que es sensacionalista? Sí, por la narrativa, como que fuera una mezcla de Agatha Christie con Philip Lovecraft, que son escritores de novela detectivesca con novela de terror. O sea, una mezcla de cosas ahí que quien no conoce la realidad puede creer algo así. Que la policía tiene grupos maquiavélicos que andan matando gente a diestra y siniestra y sacan a los criminales y los matan y después les montan escenas. ¿Usted cree que eso no pasa en la Policía Nacional Civil? No, definitivamente no. Pero ellos hablan de casos concretos, mencionan nombres de personas y mencionan hechos concretos, digamos, y esa es la preocupación que ha generado. Bueno, es más, luego la gente de Factum y El Faro han mencionado de que han tenido acoso de personas que se dicen ser policías y que han llegado a sus salas de redacción preguntando por los periodistas. Entonces, una reacción genera. Sí, claro, es que ellos destaparon un avispero, o más bien azuzaron un panal, ¿verdad? Porque están hablando que la policía está actuando de esa forma, en general. Claro, los policías se van a molestar, o sea, los policías se van a sentir señalados. Pero no justificaría que vayan a amedrentarlos. Pero en este caso no son policías los que han ido a hacer eso. Okay. O sea, no podemos nosotros decir, la policía mandó a amedrentarlo. No sé, tampoco, porque hay personas de la sociedad civil que no están de acuerdo. A ellos les ha llovido críticas de todo tipo, de todo tipo. En este momento que estamos tan álgido,
no era el momento adecuado para sacar algo así. Ellos han encendido prácticamente, han incendiado un bosque con esto. No era el momento porque estamos en una situación de una guerra social, sí, y la PNC está combatiendo la criminalidad junto con el ejército. Y estar señalando de que aquí, al estilo de los años 80, vinieron los escuadrones de la muerte otra vez surgiendo a matar personas, eso definitivamente está fuera del contexto en el que estamos actualmente. Hay un aspecto, Marvin, y me llama la atención esta idea que menciona. ¿No cree usted que esto, el hecho de que lo publiquen, es generar una preocupación en las personas? Porque al principio la policía, lo hablamos en el bloque anterior, están expuestos a una situación muy difícil, asesinatos de policías, y es importante mencionarlo. Pero también, por otro lado, son las personas en su trabajo que deben garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sí. Y que este tipo de prácticas, o como lo reflejan ellos, que puedan darse estos hechos, puede generar preocupación. Porque en principio dice, estas personas, su trabajo es resguardar a la ciudadanía y no que cometan este tipo de abusos como lo han retratado ellos. Y aparece un aspecto, y me gustaría tener su opinión sobre esto, es hay mecanismos informales de comunicación, mencionan ellos, grupos de WhatsApp en donde hay policías de diferentes rangos, pero también civiles, en donde hay un traslado de información, inteligencia de información con el cual ellos pueden llegar y detectar personas. Bueno, Juan menciona, en el reportaje aparece, pero él lo mencionó en la entrevista también, que se reconstruyen escenas, porque no fueron enfrentamientos, sino que la sospecha es que fueron asesinatos de la policía, y esas son aseveraciones bastante fuertes, pero la preocupación está ahí. Dice, ¿cómo podemos garantizar que la policía no hace eso? O grupos policiales no hacen eso. Bueno, es que categóricamente no hace eso la policía, porque entonces todos los policías que se enfrentan con los criminales estuvieran detenidos. Todos estuvieran detenidos, porque él dice, hay una línea estratégica que cruza toda la policía. O más informal. Probablemente, que tal vez no es algo de hecho, sino no algo, perdón, estrictamente escrito, pero algo que práctica que se puede dar en grupos, que tal vez no la institucionalidad como tal lo permea, pero no sé cómo lo valora. Sí, no, pero no, definitivamente eso se sale de todo contexto. La PNC actúa en base a una amenaza que tiene enfrente. El policía hoy lo reciben a balazos. Los grupos criminales lo esperan con bala viva. Lo quieren coser a balazos. El policía no va a esperar a que le disparen para reaccionar. Si hay un arma en ese evento, el policía va a reaccionar. Y esa arma queda ahí. Y llegan los equipos de control y verifican, ¿verdad? Los fiscales hacen el levantamiento de la escena junto con el laboratorio y ahí se fijan las evidencias, se fija todo lo que está ahí. Y si hubiera alguna duda, si hubiera algún detalle de alguna construcción de una escena, el fiscal inmediatamente lo va a notar, porque ellos son gente que tiene años de estar viendo escenas, años de estar viendo muertos, años de estar viendo cómo quedan las armas cuando caen de las manos, todo. Ellos tienen ya digamos, un olfato para detectar si aquello es falso o es real. Ellos ya hubieran decretado detención de cientos de policías que se han enfrentado con criminales y que ellos han resultado muertos. Así que lo que nosotros vemos en este caso de la revista Factum es una situación demasiado sensacionalista, un aspecto más bien como que ellos buscan algún reconocimiento, no sé, algún premio internacional con una de estas publicaciones, como ya lo hemos visto. El Faro igual ganó un premio por una publicación que hizo, similar, ¿verdad?, donde enfocaba ejecuciones extrajudiciales por parte de la PNC y ganaron un subpremio, lo vimos por ahí. Podría irse enmarcando en esto, pero hay un detalle que podemos nosotros señalar, y es cómo es que ellos han obtenido información o pueden darle validez a la información de una fuente que no sabemos ni quién es. O sea, ellos no dicen claramente quién es. Sería exponerlo, porque ahí solo utilizan un alias, porque si no sería exponerlo, ¿se entiende? Pero se sobreentiende que es un delincuente, el que les ha dado la información. Incluso hay algunos que dicen que es el mismo periodista que se disfrazó para dar esas declaraciones. O sea, han hecho una comparación, un match del que sale hablando con unos lentes y cubierto el rostro, y del periodista, del otro muchacho, el de lentes. No tengo en mente el nombre de él.
La cosa es que se ve como más una construcción, como una obra literaria, que algo real. Pero esto trae consecuencias. Ajá. Hay 4 policías que han sido detenidos a raíz de esto y cesados de su trabajo. O sea, ahorita en este momento están fuera de sus funciones. Y aquí viene entonces el cuestionamiento. ¿Cómo es que el director de la policía toma de base una publicación de una revista de este tipo? Resulta que no funcionan la unidad de control ni la unidad de asuntos internos, y mucho menos la fiscalía. Aquí debió haberse hecho al revés. Si esta revista sacó esta publicación, la fiscalía tuvo que haber iniciado una investigación en el momento. Pero aquí detienen a los compañeros y después investigan. ¿Y qué tal si todo lo que dicen ellos es falso? En principio, por lo que usted nos ha mencionado, sobre todo lo que pone en debate es el tema de los enfrentamientos, porque hay una serie de unidades contraloras, ha mencionado, Sí, que deben de verificar que lo que se ha dado ahí fue un enfrentamiento y no un homicidio, no un asesinato claro. particular de agentes policiales. ¿Usted considera que la Fiscalía General de la República tiene las garantías y la experticia para certificar que esos enfrentamientos fueron enfrentamientos y no fueron abuso de autoridad ni asesinatos de agentes policiales? Claro. ¿Tiene las competencias para hacerlo? Sí, porque cuando hacen el levantamiento de la escena, ellos establecen hasta la trayectoria de disparos, tanto del criminal como de la policía. Y ahí se puede ver que ha habido un intercambio de disparos. Y de hecho, hay decenas de compañeros lesionados solo este año a causa de esos enfrentamientos. Y están con lesiones que los han dejado casi inválidos. Hay muchos que tienen lesiones graves que los han dejado incapacitados de por vida. Y si no hubiera habido un enfrentamiento, ellos no estuvieran lesionados, ¿verdad? Entonces, quizás el punto que ellos quieren dar a conocer o resaltar es digamos, la alza de delincuentes asesinados, o más bien las bajas de delincuentes causados por los enfrentamientos con la policía, ¿verdad? Porque esto antes no se daba. No se daba porque no había una guerra declarada como la que está ahorita. Una guerra social en plena ejecución, y en una guerra van a haber bajas de ambos bandos. Vemos nosotros que hay bajas policiales, hay bajas también de los grupos criminales. Sí. Vemos en escena fusiles de alto calibre, ¿verdad? Y pistolas de todo tipo. Entonces esta situación, lógicamente, va a tener un resultado fatal, ¿verdad? Tengo que cerrar la entrevista, Marvin, solo aprovecho 2 minutos que me restan. Lo siguiente: hay expresiones políticas que promueven la creación de autodefensas o expresiones organizadas a nivel civil. Un poco retomando la idea del reportaje de Factum, es que hay un vínculo entre algunos civiles con algunos policías para brindar información y que esto les permita detectar ciertas organizaciones. Y a raíz de esto también esta propuesta que ha salido y lo ha promovido el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos. ¿Cuál es su opinión, Marvin? ¿Usted estaría de acuerdo en crear mecanismos de expresiones organizadas de civiles o autodefensas para que puedan manejar ciertos territorios del país? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la sociedad está demasiado envenenada. Hay mucha sed de venganza. Y si nosotros ponemos en las manos de las personas armas de fuego, esto se va a volver digamos, se puede volver incontrolable. Porque hay demasiada sed de venganza. Nosotros no podemos avalar que se va a combatir la violencia con más violencia. Tiene que haber otros mecanismos. La gente no puede armarse y tomar la justicia por su mano. No puede estar viviendo como que es el viejo oeste, donde cada quien defendía sus territorios y con pistola en mano y toda la cosa. No podemos permitir eso en un Estado de Derecho como el que se supone vivimos, ¿verdad? Donde las autoridades son las garantes de establecer el orden y la seguridad pública. Por lo tanto, esta situación podría funcionar con comités de seguridad ciudadana, ¿ya? Personas sin armas, por supuesto, sin exponerse, y que estos sean como los ojos, los oídos, para que informen a la policía. Pero tienen que ser personas de reconocida trayectoria, honradas y trabajadoras. No vamos a poner a cualquier tipo ahí, en un comité de estos. Por ahí podría ser la idea, pero no crear defensas
civiles para Sí. que tomen ellos la seguridad. Eso empeoraría la cosa. Gracias, Marvin, por habernos acompañado. Le daremos seguimiento a estos temas y nos volveremos a encontrar para seguir analizando estos puntos. Gracias por haber estado con nosotros, Marvin. A la orden. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Regresamos en instantes.